Vamos a calcular ángulos tomando como referencia el plano cartesiano. Siempre que los ángulos se encuentren en el cuadrante 1, es decir, entre los 0 y los 90 grados, pues por consiguiente los ángulos que se formen en esta parte deben de sumar 90 grados. Es decir, que el ángulo A más el ángulo B nos debe de dar como resultado 90 grados. Cuando utilicemos el primero y también el segundo cuadrante, los ángulos que se vayan a formar dentro de estos dos cuadrantes nos deben de dar como resultado 180 grados si lo sumamos, es decir, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D nos debe de dar como resultado 180 grados. Ahora, cuando tomemos como referencia tres cuadrantes, la suma de todos los ángulos que se formen dentro de estos cuadrantes nos debe de dar como resultado 270 grados. Aquí formamos el ángulo E, el ángulo F y el ángulo G. Entonces vamos a decir que si sumamos los ángulos desde el ángulo A hasta el ángulo G, es decir, estos 7 ángulos nos tienen que dar como resultado 270 grados. Y finalmente, si utilizamos todo el plano, es decir, los 4 cuadrantes, como en este caso se observa, se forma también el ángulo H y el ángulo I. Entonces la suma de todos estos ángulos, desde el ángulo A hasta el ángulo I, o los ángulos que se hayan formado, nos va a dar como resultado 360 grados. Vamos a poner un ejemplo utilizando primero lo que va a ser el primer cuadrante, es decir, del 0 grados al 90 grados. Vamos a tener aquí dos líneas que están dividiendo este cuadrante y a su vez pues están formando lo que son tres ángulos. El ángulo A, que en este caso mide 5x, el ángulo B, que mide 3x, y el ángulo C, que mide x. Entonces decimos que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos debe de dar 90 grados, ya que estamos en el primer cuadrante nada más. Cada ángulo pues tiene su respectiva medida. 5x más 3x más x va a ser igual a 90 grados. Sumamos las x. 5 más 3, 8, más 1, 9. Entonces nos da 9x igual a 90 grados. Despejamos a la x nos queda despejada como 90 grados entre 9. Hacemos la división y la x va a ser igual a 10 grados. Ya que tenemos el valor de x, pues ahora sí calculamos el valor del ángulo. El ángulo A vale 5 veces x, mide 5 veces x, es decir, 5 por 10, que es igual a 50 grados. El ángulo B mide 3 veces x, es decir, 3 por 10, que nos da 30 grados. Y el ángulo C mide x, es decir, 1 vez x, 1 por 10, es igual a 10 grados. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a tomar lo que son dos cuadrantes, el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Es decir, que nuestro cálculo va a ir de 0 grados a 180 grados. Entonces, cuando las líneas partan nuestros cuadrantes, en este caso se van a formar 5 ángulos y la suma de estos 5 ángulos nos debe de dar 180 grados. El ángulo A es 2x, el ángulo B 4x, el ángulo C 2x, el ángulo D 3x y el ángulo E nos va a dar como resultado x. Entonces, si sumamos estos 5 ángulos, lo vamos a igualar a 180 grados. 2x más 4x más 2x más 3x más x nos debe de dar 180 grados, ya que son las medidas de los ángulos. Sumamos las x. Al sumar todas las x nos da como resultado 12x igual a 180 grados. Despejamos la x, la dejamos solita y x queda como 180 grados entre 12. Hacemos la división y x nos va a dar como resultado 15 grados. Ahora sí, calculamos los ángulos. El ángulo A mide 2 veces la x, es decir, 2 por 15. Esto nos da 30 grados. El ángulo B mide 4 veces la x, es decir, 4 por 15. Y esto nos da 60 grados. El ángulo C mide 2 veces la x, es decir, 2 por 15. Esto nos da 30 grados.
El ángulo D mide 3 veces la X, es decir, 3 por 15, y esto nos da 45 grados. Y finalmente el ángulo E mide X, es decir, 1 por 15, que es igual a 15 grados. Vamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a tomar como referencia 3 cuadrantes, es decir, del 0 grados hasta el 270 grados. Al dividir nuestros 3 cuadrantes con estas líneas, se van a formar 6 ángulos. Estos 6 ángulos los vamos a igualar a 270 grados. El ángulo A mide 3x, el ángulo B mide 2x, el ángulo C mide x, el ángulo D va a medir 7x y el ángulo E mide 2x. Entonces, se formaron 5 ángulos. Sumamos los 5 ángulos, es decir, desde el ángulo A hasta el ángulo E, y nos debe de dar 270 grados. Ponemos las medidas de los ángulos y lo igualamos a 270 grados. Sumamos las X. Al sumar todas las X nos da como resultado 15x, y esto es igual a 270 grados. Despejamos a la X. X va a ser igual a 270 grados entre 15. Realizamos la división y 270 grados entre 15 nos da como resultado 18 grados. Entonces calculamos el ángulo A. A vale 3 veces la X, es decir, 3 por 18, y nos da 54 grados. El ángulo B mide 2 veces la X, es decir, 2 por 18, y nos da 36 grados. El ángulo C mide X, es decir, una vez la X, 1 por 18, nos da 18 grados. El ángulo D mide 7 veces la X, es decir, 7 por 18, nos da 126 grados. Y el ángulo E mide 2 veces la X, es decir, 2 por 18, que nos da 36 grados. Y vamos con un último ejemplo. En este ejemplo vamos a tomar como referencia los 4 cuadrantes, es decir, desde el 0 grados hasta el 360 grados, ya que estamos dando completamente la vuelta a este plano. Y tenemos aquí las líneas que están partiendo estos 4 cuadrantes. Al partirlos, pues se va a formar el ángulo A, que va a tener una medida de 2x. Se va a formar el ángulo B, que va a medir 4x. El ángulo C, que va a medir 5x, el ángulo D, que va a medir 6x, y el ángulo E, que va a medir x. Entonces, al sumar los ángulos desde el ángulo A hasta el ángulo E, nos debe de dar como resultado 360 grados. Sustituimos los valores, es decir, el valor de cada uno de los ángulos, lo sumamos y nos debe de dar 360 grados. Al sumar todas las x, esto nos va a quedar como resultado 18x y va a ser igual a 360 grados. Despejamos a la x nos queda como 360 grados entre 18. Hacemos la división y la x va a ser igual a 20 grados. Entonces calculamos cada uno de los ángulos. El ángulo A mide 2 veces la x, es decir, 2 por 20, que es 40 grados. El ángulo B mide 4 veces la x, es decir, 4 por 20, y nos da 80 grados. El ángulo C mide 5 veces la x y nos da 5 por 20, 100 grados. El ángulo D mide 6 veces la x, es decir, 6 por 20, y nos da 120 grados. Y finalmente el ángulo E mide x, que es el valor que nos dio, x igual a 20 grados.